Él es digno de ser honrado. Él es digno que nuestra boca confiese a Jesucristo. Amén, amén. Santo es el nombre del Señor. Dios les bendiga esta noche. Dios bendiga a la iglesia reunida. ¿Cuántos son iglesia? Somos la iglesia de Cristo. Amén, amén. Lavados y redimidos por su sangre. Y Dios nos dio esta facultad y este hermoso privilegio de estar reunidos en esta hora para adorar su bendito nombre. Yo creo que con la alabanza, con la adoración, nunca vamos a poder pagar a Dios por lo que Él ha hecho con nuestras vidas. Aunque todo lo hagamos, dice su palabra, aunque todo lo hagamos, vamos a seguir siendo inútiles delante de Él. ¿Por qué inútiles? Porque si tenemos vida es porque Él nos da vida. Si somos salvos, porque Él nos salvó. Si tenemos hoy día y caminamos en este evangelio, porque Él nos trajo y nos puso en este evangelio. Si hay salud, hay vida, si hay trabajo, si hay un don, si hay una palabra, si hay una profecía en nuestros labios, es porque Él la puso, Él la dio, Él la entregó a nosotros. Porque nada es nuestro, todo pertenece, todo le pertenece a nuestro Dios. Gloria a Dios. Entonces, deudores somos de Dios, deudores somos. Y Dios bendiga a la iglesia, Dios bendiga la palabra esta noche, y Dios bendiga su pueblo reunido. Doy gracias a Dios porque Él es bueno, mis hermanos, y nos permite estar un día más delante de su presencia. Vamos a pasar hoy la palabra del Señor. También voy a dar un aviso a la iglesia y al coro desde el día en adelante, los coristas a la hora de la palabra, todos van a bajar abajo y se van a sentar a oír la palabra del Señor. Así que yo voy a invitar a mis hermanos coristas, solamente a mi hermano Felipe, porque él siempre ministra en medio de la prédica. Se queda acá arriba, pero todos mis hermanos coristas, desde el día en adelante, cuando se predique la palabra, se van a ganar en sus puestos abajo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, Dios bendiga a la iglesia. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Y a su iglesia. Victoria. Amén, amén. Lo voy a invitar que oramos nuestras Biblias en la primera epístola de San Juan, capítulo 3. La primera epístola de San Juan, capítulo 3, capítulo 1, 2 y 3, la vamos a dar lectura esta noche en el nombre del Padre, en el nombre del Dios Hijo y en el nombre del Dios Espíritu Santo. Amén, amén. Y dice así: mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Palabra del Señor. Dios bendiga esta hermosa palabra. Esta palabra yo le puse un título, y el título que le puse yo, la dicha de ser escogidos por Dios. Es un privilegio. Si usted lleva a meditar en su vida y empezamos a analizar, usted en un minuto haga un retorno a su pasado antes de conocer a Cristo, quién era, cómo estaba, cómo caminaba, qué pensaba, y que hoy día tiene la dicha de ser hijo de Dios. Entonces es una dicha, es un honor, es una honra ser llamado hijos de Dios. Y no porque nosotros lo hubiésemos merecido, sino que porque Él extendió su misericordia, porque Él nos amó primero y nos dio esta facultad y este privilegio por haber creído de ser llamados hijos de Dios. Porque la Biblia dice que ninguno de nosotros escogió a Dios, sino que Él nos escogió, Él nos llamó. Él puso su mirada en nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y nos dio esta potestad y este privilegio y esta bendición de ser llamados hijos de Dios. Amén. A veces algunos se
jactan y dicen: yo soy hijo de un abogado, soy hijo de un médico, de un doctor, soy médico, soy hijo de un supervisor o una persona de renombre, y se jactan de aquello. Pero nosotros somos hijos del Rey de Reyes. Somos hijos de aquel que es médico, que es abogado, que aquel que sana, que restaura, que cambia, que provee, que sustenta, que hace todas las cosas a favor de nuestras vidas. Entonces, a lo mejor no hemos nacido en una familia con gran elocuencia, pero hoy día estamos delante del que todo lo hace, todo lo sustenta y que todo lo provee, mis hermanos. Y ese es nuestro Dios y Él es nuestro Padre. Entonces, es un privilegio, es una honra esto, mis hermanos, de ser llamado hijo de Dios, de estar en este lugar, no como esclavos, sino como libres, alabando y bendiciendo a este Dios maravilloso. Entonces Dios bendiga su hermosa palabra, Dios bendiga a la iglesia. ¿Y cuántos dicen que son hijos de Dios? ¿Cuántos levantan su mano y creen que son hijos de Dios? Porque la Biblia dice que todo aquel que confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, ese pasa a ser salvo, ese pasa a ser hijo de Dios. Porque con el corazón creímos para la justicia, pero con nuestra boca confesamos para la salvación. Y hoy día somos salvos, somos hijos de Dios. Antes no éramos pueblo, dice Pedro, pero hoy día sí somos pueblo, mis hermanos. Somos real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, qué linda honra, qué lindo privilegio, qué lindo. Y eso debe marcarnos y debe darlo siempre, andarnos trayendo con nuestra mirada puesta en Él, en el cielo, mis hermanos. No importa que nos enfermemos, no importa que el diablo se levante, no importa que haya tempestades, somos hijos del médico. Si estamos enfermos, Él nos sanará, somos hijos de aquel que solucionará y restaurará los problemas que muchas veces se nos levantan. A veces el enemigo nos aflige por diferentes circunstancias, pero sacamos la mirada de aquel que puede sustentar aquella necesidad de nuestra vida. Porque Dios es el que nos sustenta, mis hermanos. Él es el que provee, Él que sacia de bien nuestra boca, Él es el que nos corona de favores y misericordia. Reina por los siglos de los siglos. Amén, amén. Porque Él nos hizo libres, mis hermanos. Amén, amén. Por eso es una honra, mis hermanos. Y a veces la tristeza como los hombres hoy día desprecian esta hermosa honra de ser hijos de Dios. Porque también como hijos tenemos deberes, pero también tenemos derechos, mis hermanos. Y uno de nuestros deberes es honrar a nuestro Padre. Yo tengo que honrar a mi Padre carnal a través de mi ejemplo, a través de mi conducta, a través de mis decisiones. Y así también tenemos que honrar a nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Santo es el nombre del Señor. Y aquí mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Mirad cuán amor, si usted medita, el amor de Dios es algo extraordinario. No hay palabra, no hay ningún hombre que pueda expresar el amor de Dios, la divinidad y la gracia de Dios derramada a favor de nuestra vida. No hay palabra, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Dios nos amó tal cual como estábamos. Y ahora si ustedes miramos y ponemos a Dios en un lado y ponemos nuestra carnalidad y nuestra humanidad al otro lado, no hay por dónde poder compararnos y no hay por dónde poder semejarnos o tener algo que podamos haber agradado a Dios de ninguna manera. Él era santo, nosotros éramos pecadores, Él era puro y nosotros éramos injustos, mis hermanos. Él era el creador, Él era el Dios todopoderoso y nosotros éramos miserables hombres, perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados. Caminamos en pecado, Él caminó en santidad. Nosotros hacíamos el mal, Él siempre estuvo haciendo el bien. Entonces, al mirarnos por dónde mirar, cómo poder agradar esta bendita gracia, este bendito amor de Dios extendido en nuestras vidas. Por eso el apóstol Juan dice: mirad cuán grande amor nos ha amado el Padre. Amén. Incluso dice su palabra en el libro de Romanos que el extremo que Dios murió es tan grande que dice la Biblia que osara dar la vida por alguien, morir a alguien por alguien bueno, pero más Dios mostró su amor que siendo nosotros pecadores, Él el santo, el puro, el Dios mismo murió por nosotros. Amén. Amén, amén. Entonces, si miramos eso, dejó su trono, dejó su gloria, dejó la alabanza, dejó allá que la fila de los ángeles que la alababan y la adoraban de día y de noche. Y se hizo pecador por nosotros, mis hermanos. No que él fue pecador, no, se hizo pecador porque cargó el pecado
de nuestras vidas, mis hermanos. Y murió allí en un madero, humilde como un cordero, mis hermanos. ¿Para qué? Para darnos este privilegio y darnos esta facultad y esta hermosa bendición de ser, mis hermanos, hijos de Dios. Por eso mirar cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Santo es el nombre del Señor. Porque esto, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual como Él es. Así será, Señor. Que Dios nos bendiga. Amén, amén. Él nos amó, tal amor, mis hermanos. Pero aún hay una esperanza más. Hay una bendita promesa más, que algún día le vamos a ver cara a cara. Y vamos a ser tal cual como Él es, semejante a Él, mis hermanos. Amén. Que Dios nos bendiga esta noche. Por eso dice que vamos a ser transformados, arrebatados, cuando dice el apóstol Pablo en el libro de Colosenses, cuando dice, cuando Cristo venga con voz de arcángel, con trompeta del cielo, que Él dice que los muertos van a resucitar primero y luego nosotros, los que quedamos, los que hemos creído, vamos a ser arrebatados juntamente con ellos y vamos a ser transformados en un cuerpo incorruptible, mis hermanos, y vamos a entrar delante de Él a adorarle, a bendecirle de día y de noche. Y le veremos tal cual como es. Yo creo que ese día es algo glorioso, mis hermanos. Si ahora sentimos, ahora a veces viene su espíritu, viene su presencia, nos toca, nos mueve un poquito y nos quebrantamos, lloramos y nos fortalece, mis hermanos. ¿Cuánto más será habitar en su presencia? Verle cara a cara, ver su pureza, ver su santidad, ver la alabanza, la adoración que hay en el lugar. Va a ser algo extraordinario, mis hermanos. Por eso debemos alegrarnos, por eso debemos gozarnos, por eso debemos permanecer en esto, mis hermanos. En esta promesa que algún día le veremos como Él es, mis hermanos. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica. Que Dios nos bendiga, hermosa palabra que Dios nos tiene esta noche. Entonces, aquí si miramos esta palabra, miramos, mis hermanos, el contexto de toda esta palabra es hermoso, mis hermanos. ¿Por qué? Porque todo aquel que tiene, dice su palabra al final, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, porque así como Él es puro, mis hermanos. Y si nos vamos a esta palabra, a esta carta, mis hermanos, y empezamos a meditar esta carta, se atribuye al apóstol Pablo, o sea, el apóstol Juan escribió esta carta. Esta carta la escribió el apóstol Juan, mis hermanos, y Juan se encontraba en la isla de Patmos, en la isla donde era un lugar de exilio, mis hermanos, para los cristianos, que tenía el imperio romano para poder alejarlos de la sociedad y que murieran abandonados y solos en aquel lugar. Y ahí estaba el apóstol Juan escribiendo esta carta, y Juan llega a aquel lugar, mis hermanos, después de haber sobrevivido ¿cómo se llama la palabra? El martirio, mis hermanos, de haber sido tomado y haber sido echado en una olla de aceite hirviendo, mis hermanos. Amén, amén. Y de ahí Dios lo libró de una forma extraordinaria y milagrosa, donde todos quedaron sorprendidos y ya no hallaron qué hacer con el hombre de Dios, que lo tomaron y lo fueron a botar a aquella isla solo para que muriera, mis hermanos. Pero un hombre de Dios, que haya martirio en nosotros, haya sufrimiento, haya dolor, donde nos ponga, donde vayamos, donde nos paremos, siempre Dios va a estar con nosotros. Siempre Dios va a estar guardando, cuidando, protegiendo nuestra vida. ¿Por qué? Porque somos hijos de Él, mis hermanos. Y aquí Juan en esa isla estaba, mis hermanos, ahí en la isla de Patmos, en la isla de Patmos, mis hermanos, tirado ahí, mis hermanos. Y fue echado en aquel lugar, mis hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué causa fue echado en aquel lugar? ¿Por qué? Porque el emperador Domiciano había ordenado y ofrecido a que Juan adorara a los dioses que tenía los romanos en aquel tiempo. Amén. Y él, en vez de adorar a los dioses, se puso a alabar y honrar al nombre de Jesucristo.
¿Por qué? Porque un verdadero hombre de Dios, a pesar de las luchas, a pesar de todo lo que se nos ponga, siempre nuestra boca tiene que estar alabando al Señor. Siempre, mis hermanos, si usted se va al libro, se va a las escrituras, se va a meditar, todos los hombres fueron echados y muertos a gran tribulaciones, pero nunca cerraron su boca. Nunca negaron su fe, nunca echaron pie atrás, siempre siguieron adelante. ¿Por qué? Porque tenían esta esperanza de que algún día iban a conocer y iban a estar con Él cara a cara y le iban a adorar y bendecir todos los días hasta el fin del mundo, mis hermanos, por una eternidad y a estar delante de Él, mis hermanos. Porque a veces podemos llorar un día, 2 días, 1 año, 2 años, pero eso no se compara con la promesa venidera, mis hermanos. No se compara con la vida eterna en Cristo Jesús. Por eso dice que allí cuando lleguemos se enjugará toda lágrima, mis hermanos. Porque allí no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá traición, no habrá nada de lo que hubiera entristece su alma, su corazón, su vida, mis hermanos. Que Dios nos bendiga esta noche. Dios bendiga su palabra. Por esa causa fue echado allí, mis hermanos, ¿por qué? Porque por no haber negado su fe. Y después de esto, mis hermanos, de ser echado aquella hoy viendo, salió de aquel lugar y este hombre fue llevado a aquella isla, mis hermanos, de Patmos, mis hermanos. Y ahí dice su palabra, mientras estaba en esa isla, se le apareció el Señor y le reveló estas hermosas cartas. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Y él estaba, a pesar de que estaba solo, a pesar de que estaba sufriendo, a lo mejor a pesar de que estaba aislado en aquel lugar, la Biblia dice que él estaba en el Espíritu orando. Entonces, ¿qué es lo que enseña aquí esta palabra? Que es importante, a pesar de las circunstancias, debemos permanecer en el Espíritu orando, mis hermanos. Clamando, buscando al Señor. ¿Para qué? Para que Dios fortalezca, para que Dios nos ayude, para que Dios se revele, para que Dios nos sustente, para que Dios provee lo necesario que necesitamos para poder vencer las pruebas, las tentaciones, las luchas, los obstáculos y todo lo que se levanta contra nuestras vidas. Porque mientras usted esté vivo, mientras usted tenga vida, mis hermanos, todos los días vamos a estar en guerra. Con el mundo, con el diablo y con nuestra carne. Siempre va a haber un conflicto, siempre va a estar una guerra, siempre vamos a estar luchando. De una y otra forma vamos a tener esta lucha entre la carne y el espíritu, entre el mundo y el espíritu, entre el diablo y el espíritu, la fe que llevamos, mis hermanos. Y mientras permanezcamos en el espíritu, vamos a vencer nuestra carne, vamos a vencer al diablo y vamos a vencer este sistema del mundo. Mientras permanezcamos en esa fe, en esa esperanza, que algún día estaremos, que algún día seremos arrebatados, que algún día conoceremos, que algún día todo esto pasará, mis hermanos. Por eso es necesario estar en el Espíritu, estar en la palabra del Señor, mis hermanos. Por eso Dios nos ayude, mis hermanos. Por eso la palabra del Señor es buena, es importante, mis hermanos. Y Dios los bendiga esta noche. Por eso dice Juan, yo Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro en las tribulaciones, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Decía, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como trompeta que decía, yo soy el alfa, yo soy el omega, el principio y el último. Y ahí dice y escribe, y le dijo, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. O sea, esta palabra escrita, el cual leíamos como base de esta palabra, fue inspirada por el Espíritu Santo. Y fue inspirada por Jesucristo para que Juan la escribiera a la iglesia de Efeso y también a la iglesia Emmanuel de Calapanga. Y todas las iglesias del mundo, porque esta palabra es para toda la iglesia verdadera de Jesucristo. Y Dios los bendiga, y Dios bendiga su palabra. Y esta carta nos hace un excelente resumen, mis hermanos, en la carta del libro de Juan. Si usted la medita, nos hace un excelente resumen de lo que significa el verdadero cristianismo apostólico escrito, cual nosotros debemos caminar y vivir en la fe.
Esta carta nos hace un resumen de lo que realmente es el Evangelio y realmente lo que debemos vivir como hijos de Dios. Que Dios nos bendiga y Dios nos ayude esta noche. Amén. Santo es el nombre del Gloria a Señor. Dios. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre, Gloria. a su nombre y a su iglesia. Victoria. Amén, amén. Amén, amén. Santo Gloria es a el Dios. nombre del Señor. Por eso que debemos entender que esta carta, mis hermanos, es importante porque nos demuestra el verdadero cristianismo, el cual debemos seguir, mis hermanos, el cristianismo apostólico. No ese cristianismo liberal, ese cristianismo mundano que hoy día vemos, mis hermanos, sino que el apostólico que está escrito en esta palabra, que nos llevará al cielo, mis hermanos. Porque hoy día hay evangelio para todo. Hay evangelio para todo tipo. Hay evangelio para homosexuales, para lesbianos, para tanto tipo de personas. Pero el evangelio verdadero hay uno solo. Amén. Hay uno solo. No hay otro evangelio, dijo Pablo. Y si alguien viene con un evangelio extraño, anatema es. Amén. Que Dios nos bendiga y nosotros Amén. debemos permanecer en el verdadero evangelio, mis hermanos. El evangelio que tiene valores, que tiene principios y que tiene normas divinas para que vivamos como hijos de Dios. Gloria a Dios. Porque tenemos el privilegio de ser hijos de Dios. Amén. Porque como decía su palabra, que somos hijos de Dios, mis hermanos. Y Dios nos ayude esta noche. El primero Juan, si empezamos a meditar, mis hermanos, primero Juan, ¿qué es lo que hace? Condena a aquellos que dicen no tener pecados. En este libro, primero lo que hace Juan es condenar a los que dicen no tener pecado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, cuanto todos habíamos pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero luego de condenar a los que todos que están pecados, luego condena a los que dicen creer en Cristo, pero andan en pecado. Entonces, primero condena a los que están sin Cristo, porque todos sin Cristo, todos, por eso de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todos que crean Amén. sean salvos. Amén, ¿Por qué? amén. Por cuanto todos habíamos pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios y a través de Jesucristo alcanzamos el perdón y la remisión de nuestros pecados. Pero luego condena, ¿a quién condena después que dice a los que dicen no tener pecado? Luego condena a los que dicen creer en Cristo, pero caminan en pecado. Que Dios nos bendiga. Porque el pecado es desobediencia. O sea, condena a los que caminan en desobediencia. Entonces, Dios nos llama, nos escoge, nos pone en este lugar, nos limpia, nos perdona, borra nuestras rebeliones, borra nuestros pecados, santifica nuestra mente, lo hace una nueva criatura, porque el mismo libro de Corintios dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasan y son hechas nuevas en Él. Amén. Y nosotros después que estamos en Cristo, llegamos en pecado, pero la bendita sangre nos lavó, nos redimió, nos perdonó y nos hizo una nueva criatura. Y después tenemos que caminar en ese caminar como nueva criatura en Cristo, mis hermanos. Entonces condena a los que caminan en pecado, a los que no dicen tener pecado, pero luego condena a los que dicen estar en Cristo y caminan en pecado. Y Dios nos ayude esta noche. Y Dios bendiga su palabra porque Dios nos llamó a una nueva vida en Cristo. Que Dios nos bendiga. Santo es el nombre del Señor. Y esto que no quiere decir que vamos a ser santos y vamos a caminar como una aureola, no. Pero siempre apartándonos, siempre luchando, siempre con esta carne cuando quiera pecar, cuando quiera fornicar o cuando quiera llevarnos a adulterar o cuando quiera llevarnos a robar. Ahí nuestros no. La palabra dice que los fornicarios, los adúlteros, los ladrones no entrarán y yo voy a luchar y voy a vencer esta carne. Voy a caminar en la santidad porque algún día entraré a aquel lugar y conoceré a mi Dios y seré transformado a la semejanza de nuestro Cristo. Por eso debemos entender la palabra del Señor. Y en esta carta esto nos enseña el apóstol, mis hermanos. Primero, que vivamos una vida cristiana como verdaderos hijos de Dios. Una vida cristiana apostólica como la que ellos vivieron, mis hermanos. Y ahí condena el pecado a los que dicen no tener pecado. Y luego condena a los que se dicen ser hijos de Dios y andan en pecado. También nos hace un resumen sobre los tres componentes principales de nuestra salvación. Tres componentes principales en esta carta del libro de Juan, mis hermanos, nos hace
Juan, a través de la revelación que tuvo, nos hace un resumen sobre los componentes principales de nuestra salvación. Porque hay mis hermanos, ¿cómo le puedo decirle? Hay principios, mis hermanos, que nos van a llevar siempre a caminar como Dios quiere que caminemos. Y Dios nos ayude esta noche. Porque aquí yo no puedo caminar a mi manera. Yo no creo, hermano Francisco, que Pablo era verde, un ejemplo. Yo creo, hermano Francisco, no, que Pardo era rojo. No, aquí no es por creer. Es como está escrito, como la palabra nos enseña. Es como la Biblia nos enseña. Por eso debemos atender la palabra del Señor. Y aquí nos hace ese resumen sobre 3 componentes principales de nuestra salvación. Uno, la fe en Jesucristo. Nuestra fe tiene que estar siempre puesta en Cristo. A veces ponemos la fe en el hombre, no que el hermano, no, es Cristo. Cristo es el que nos salva. Cristo el que perdona nuestros pecados. Cristo el que sana. Cristo el que hace todas las cosas a favor de nuestra vida. Por eso la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y Él es Jesucristo. No hay otro mediador, no hay otro intermedio. Jesucristo es su nombre y nuestra fe tiene que estar puesta en Él. Por eso la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, el centro es Jesucristo. Que Dios nos bendiga esta noche. Entonces nuestra fe tiene que estar siempre puesta en Él, siempre en Cristo. Cristo nos salvó, Cristo nos perdonó. Cristo es la verdad, Cristo es la vida, Cristo es la esperanza, Cristo es la resurrección y en la vida. Y aunque un día moramos, algún día resucitaremos juntamente con Él. Que Dios nos ayude esta noche. Entonces, esa es la fe primero, lo que enseña este libro de Juan, los primeros capítulos, mis hermanos, la fe en Jesucristo. Por eso, lo que era desde el principio, dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante el verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, decía el apóstol, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, en nuestra comunión verdadera con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña este libro de Juan desde el primer capítulo? Que la fe verdadera de un hombre está en Cristo. Aleluya. No en el lechero, iglesia evangélica, no. Nuestra fe está en Cristo. Amén. No en ser gualeyano, no, es Cristo. Amén. Cristo, mis hermanos, que pagó el precio. Cristo que murió en la cruz. Cristo que derramó hasta su última gota de sangre y al tercer día resucitó y se presentó vivo delante de Dios. Y Él derramó su sangre por todos nosotros. No un letrero, porque hoy día aman los letreros mucho. No, los letreros no sirven para dividir, para amar contienda, para gloria y orgullo, no. Nosotros tenemos que amar a Cristo, nuestra iglesia evangélica aquí es Cristo el centro de nosotros. Cristo es el centro de esta obra y Cristo terminará siendo el centro de esta congregación. Seamos más, seamos menos, Cristo es el que salva, Cristo es el verdadero camino que cual nos llevará a la vida eterna. ¡Gloria a Dios! Entonces esa es nuestra fe, debemos caminar en ella. Porque Cristo nos perdonó, Cristo nos redimió. Cristo un día resucitó y un día está ahí a la diestra de Dios Padre, pero también Cristo, un día como ascendió, también descenderá a buscar a todos los que hemos creído en Él. Santo es el nombre del Señor. Cristo vive, mis hermanos. Cristo vive, aleluya, santo es su nombre. Por eso la fe en Jesucristo, mis hermanos, ese es uno de los resúmenes y de los principales principios de nuestra salvación. También tenemos una respuesta hacia la obediencia a Cristo. El otro principio que nos enseña esta palabra. Y Dios nos ayude, dice, primero la fe en Cristo, pero la fe no es algo inactivo. La fe siempre va a provocar algo en nosotros cuando se activa. Porque la fe no es algo muerto, es algo vivo, mis hermanos. Yo creo el camino, yo creo y declaro, yo creo y lo tomo, mis hermanos. Entonces, la fe está compuesta, ¿en qué está compuesta? En la fe en Jesucristo, pero también está como principio a esta fe tiene una respuesta hacia la obediencia, mis hermanos. A la obediencia y a los mandamientos de Dios. Y Dios nos ayude. Y Dios bendiga su iglesia y Dios bendiga su palabra. Amén. Y a los mandamientos de Dios. Por eso dice aquí la palabra del Señor, mis hermanos.
Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos su mandamiento. El que dice yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Que Dios nos bendiga. Entonces, este libro es hermoso, mis hermanos, el libro de Juan. Entonces nos revela, mis hermanos, de dónde Dios nos sacó, nos revela que no tenemos que caminar en pecado, nos revela que tenemos que caminar en fe y nos revela que tenemos que caminar en obediencia a Dios. Que Dios bendiga su palabra. Y también nos enseña esta palabra el amor de todo corazón a Dios y a los demás. O sea, tenemos que caminar en fe en Jesucristo. Debemos caminar guardando sus mandamientos. Y también debemos caminar amando a Dios y amándonos a todos nosotros. Que Dios nos bendiga. Independiente que haya diferencia, que a mí no me guste el caminar de mi hermano Carlito, que no me guste el caminar de mi hermano Felipe, yo debo amarlo y debo quererlo como amo a Cristo y como amo a su palabra. Que Dios nos ayude. ¿Quién vive? Cristo. Dios bendiga su palabra, mis hermanos. Santo es el nombre de Dios. Y esta carta, mis hermanos, es hermosa. Por eso la palabra del Señor siempre nos está revelando y siempre nos está enseñando, mis hermanos. Por eso dice, hermanos, no escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que has oído desde el principio, decía el apóstol. Sin embargo, escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya se alumbra. Y el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Entonces ahí nos habla del amor de nuevo, mis hermanos. Entonces es hermoso cuando nos metemos en la palabra y empezamos a escudriñar la palabra, porque somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios nos sacó de las tinieblas, nos puso en este caminar del Evangelio para que caminemos en la fe, caminemos en la obediencia y también caminemos en el amor. Que Dios nos bendiga. Y el amor no se puede hacer excepción de personas. Con nadie, ni aún en los de afuera, cuando veamos la persona más humilde, debemos amarla, como también se nos presenta el hombre más rico al lado. El amor tiene que ser igual, sin interés, sin diferencia, porque para Dios son todos iguales. Y si el amor de Dios está en nosotros, ¿cómo debemos amar? Sin excepción de personas, porque Él no hizo excepción de personas, mis hermanos. Que Dios bendiga su palabra. Y esta carta leída, que yo le leía en el libro de Juan, mis hermanos, mirad cuán amor nos ha amado el Padre, mis hermanos, nos revela una visión profunda del amor de Dios y su impacto en nuestras vidas, que nos ha dado el privilegio de ser llamados hijos de Dios, o sea, nos cambió nuestra identidad. Siempre lo digo, por eso yo siempre he dicho, a mí, a lo mejor a palo o muerto pueden sacarme de esta fe. Porque yo nunca me he olvidado de donde Dios me sacó, de donde yo estaba y cuál era mi pensamiento y mi elogio, ¿cómo se llama? Y mi caminar cuando estaba lejos de Cristo. Y apareció Él y cambió y transformó y se me reveló. Y de ese día mi vida fue distinta, fue diferente. Y yo nunca voy a poder olvidarme, nunca voy a poder dejar al que tanto amado mi alma. Amén. Por eso que a veces lloramos, a veces sufrimos, hermano Juan, a veces somos despreciados, a veces pasamos tantas cosas en esta vida, pero el que realmente ama nuestra alma no se merece el desprecio, no se merece que lo abandonemos, no se merece que le demos vuelta a la espalda, porque Él es puro en su verdadero amor, mis hermanos. Porque cuando nos miró, ¿qué podía haber sacado de mí? Nada, mis hermanos. Amén. Todo lo contrario, me levantó, me restauró, me cambió y hoy día nos tiene en este lugar hablando y predicando de Él. Entonces es un privilegio, es una honra el ser llamados hijos de Dios. El estar aquí, el ser nuestra identidad, nuestro caminar, nuestro futuro, lo
nos sacó del infierno y nos puso con un destino al cielo, mis hermanos. Nos cambió nuestra identidad, este drogadicto, este alcohólico, este ladrón. Hoy día somos este hijo de Dios, este es un varón de Dios, este es un siervo de Dios. De ladrones a siervos, de prostitutas a hijos de Dios, mis hermanos. De ladrones, de delincuentes a ser llamados profetas, hijos de Dios, mis hermanos. Entonces bendita la honra que Dios nos ha dado, mis hermanos queridos. Por eso nunca debemos pensar de darle la vuelta, las espaldas a aquel que tanto nos ha amado. Gloria a Dios. Porque nadie, yo creo que nadie, ni aún mi esposa ni mis hijos, nos van a amar tanto como Dios nos ama. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias. Por eso, o sea, Él nos cambió nuestra identidad. Y no solamente cambió nuestra identidad, sino que nos ha limpiado de todos nuestros pecados y nos perdonó y se olvidó de ellos, mis hermanos. Miren, no solamente Él se olvidó de nuestros pecados. A veces no, que no te acuerdas, porque así a veces cuando perdonamos yo te perdono, pero la primera vez que tú te acuerdas, Carlito, cuando me decís, o te acuerdas lo que me dijiste, o te acuerdas de esto, no, Dios nos perdonó y se olvidó de todos nuestros pecados. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el nombre del Señor. Dios. Él hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Dice el Salmo 103, versículo 2. Él no solamente lo perdonó, Él hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Alejó de nosotros todo lo que nos hacía, lo que nos atormentaba, lo que nos afligía, lo que nos hacía daño. Él nos alejó de nuestra vida. Por eso hoy día caminamos en la libertad, caminamos con alegría, caminamos con esperanza, caminamos con gozo, mis hermanos. Porque Él alejó lo que nos atormentaba, el diablo, los demonios, los principados, que muchas veces venían a atormentar nuestra vida. Él nos alejó de nosotros, mis hermanos. Entonces, ¿qué privilegio tenemos? Por eso la identidad que hoy día tenemos, debemos sentirnos orgullosos de ser llamados hijos de Dios. Y caminar en esa honra, honrándole a Él, con nuestro hablar, con nuestra conducta, con nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, honrando a quien nos honró, mis hermanos, porque Él nos honró primero. Él nos ha dado este privilegio hermoso, mis hermanos queridos. Que Dios bendiga su palabra. También, como dice Isaías 43, 25, yo soy el que, dice, yo soy el que borra todas tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. Cambió la identidad, perdonó nuestros pecados y se olvidó de él. Se olvidó, hermano Manuel, de todos nuestros pecados. Para Moisés, mi hermano Gerald, es cuando llegamos a Él, nos arrepentimos de corazón, Él nos perdona y se olvida de nuestros pecados. Pero para eso debemos caminar nuevamente en fe, en obediencia, guardando sus mandamientos para darle la honra a aquel que murió por nosotros. Él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, dice el libro de Isaías. ¿Y cuál es esa satisfacción? Vernos esforzando, buscar su rostro, buscar su presencia, buscar y amar su palabra. Esa es la honra que Él espera de nosotros. Y la satisfacción de su alma. Cuando usted trabaja, el campesino y siembra papita, porque siembra un saco de papa y la sembrando con esa esperanza. Y cuando vaya a cosechar, va a cosechar 10 sacos de papa. Así también Dios murió en la cruz mirándonos a nosotros con esa esperanza. Que algún día nosotros íbamos a reconocer, íbamos a caminar y íbamos a obedecer a lo que Él nos ha enseñado, mis hermanos. Por eso Dios nos guarde, Dios nos bendiga esta noche. Dios bendiga su palabra y nos llamó y nos escogió y Él perdonó nuestros pecados y nos redimió por puro amor, mis hermanos. Y no solamente perdonó, sino que nos justificó delante de Él a través de Jesucristo, mis hermanos. Y hoy día caminamos justificados como justos por Él mismo, mis hermanos. Que Dios nos bendiga, Dios bendiga su palabra. Hoy día caminamos justificados, aunque el diablo, aunque la gente, aunque el mundo diga, no, que te olvidaste, no, Él nos justificó, mis hermanos. Hoy día caminamos en esa justificación en Él. Por eso dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación
por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesucristo. Dios nos justificó. Dios pagó el precio, Dios murió, lo justificó. Y hoy día y lo hizo gratuitamente, mis hermanos. Y por la fe y la gracia de Cristo, hoy día somos redimidos y somos llamados hijos de Dios. Todo esto proviene de Dios, mis hermanos. Todo esto, lo que hoy día somos, la esperanza que tenemos, proviene de Dios. Como le decía al principio, nosotros nunca tuvo que buscar a Dios, no. Pero todo esto proviene de Dios, toda la gracia, todo lo que tenemos, toda la esperanza, todo proviene de Dios, mis hermanos. Y Dios nos ha dado esta honra, este deseo, tener este privilegio, mis hermanos, mis queridos hermanos. Entonces debemos caminar, debemos honrar. Debemos caminar en esta fe siempre, mis hermanos, honrando a nuestro Padre, dándole la gloria a Dios. Siempre, mis hermanos. Bendito Dios. Aleluya. Dios los bendiga esta noche. Amén. Por eso dice su palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene, mis hermanos, aquí lo que por eso decía, hoy en día caminamos justificados como justos porque Él nos amó. Y todo esto proviene de Dios, que Él nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga su palabra. Santo es el nombre del Señor. Palabra hermosa, mis hermanos. Por eso así nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Pablo dice, así que nosotros, dice, o sea, si Dios nos amó, Dios nos reconcilió, Dios nos perdonó, Dios nos lavó, nos redimió, nos hizo una nueva criatura, se olvidó de nuestros pecados. Así pues nosotros como colaboradores de Dios ahora, suyo, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Amén. Que no la recibamos en vano, sino que le tomemos el valor, el peso a lo que Dios ha hecho por nosotros. Hoy día los pastores se echan al bolsillo esto, los hombros, hoy día tenemos una apostasía tremenda. Y no le han tomado el peso a esta bendita gracia derramada a favor de nuestras vidas. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Dios bendiga su palabra. Así que nosotros como colaboradores suyos y exhortamos también a que no recibamos en vano esto, mis hermanos, porque somos nuevas criaturas. Porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y como las tales tenemos que caminar. La iglesia está compuesta, mis hermanos, con tres autoridades que tiene que llevar la iglesia. Fundamentales, uno, la autoridad espiritual, mis hermanos, que nos ha dado Cristo a través de su Espíritu Santo. Amén. La otra es la autoridad que debemos caminar como cristianos en la palabra. Amén. Siempre caminando en la palabra, es una autoridad mayor en nuestras vidas. Amén. Y la otra autoridad, y donde ahí está corrompida la iglesia, es la autoridad moral que debemos vivir día a día. Amén. Como hijos de Dios. Y en esa autoridad moral el hombre ha caído, el hombre ha fallado, el hombre ha deshonrado, el hombre ha desprestigiado, el hombre le ha dado vuelta a la espalda a Dios. Amén. Pero nosotros debemos esforzarnos para poder mantener nuestra moral limpia delante de Dios. Y entrar constantemente con nuestra mente, mis hermanos, delante de Él, y que nada nos acuse, que nada
los condene libremente, porque Él nos hizo libres. En su pureza, en su santidad, en su amor, en su misericordia, mis hermanos. Moralmente declarar la palabra, echar fuera demonios, sanar los enfermos por la autoridad del Espíritu que nos ha dado, con la autoridad de la palabra, predicar la palabra con de nuevo, pero también con nuestra moral, donde vayamos, que nos paremos y que nada nos avergüence, que somos hijos de Dios. Ahí viene Francisco, es un hijo de Dios, y yo camino con mi frente en alto. Ahí viene Patricio, es un hijo de Dios, que camine con su frente en alto y que nada puede tropezar el ministerio, el llamado y el propósito que Dios nos ha dado a través de la moral y nosotros como hijos de Dios. Por eso es importante, mis hermanos, esas tres áreas, fortalecerlas en el día, porque la iglesia en esa área moral está decadente, mis hermanos. Y cuando digo esa área de la iglesia, digo nombre de todos, mis hermanos, evangelistas, pastores, maestros, de todo hoy día. Por eso Dios nos ayude, Dios nos bendiga esta noche. Y si alguno está escrito, por eso nueva criatura, las cosas viejas pasan. Y todas son hechas nuevas, mis hermanos. Por eso tenemos que sentirlo contentos, mis hermanos. Contentos porque somos, como dice su palabra, el versículo que les leía, mis hermanos. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuánto tiene esta esperanza? Que un día le veremos tal cual como Él es. ¿Cuántos tienen esta esperanza? Mis hermanos, entonces todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica. En Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea, si tenemos esta esperanza, tenemos que purificarnos cada día y esperar a nuestro Maestro para sonar de trompeta e irnos al cielo. Y permanecer con Él, mis hermanos. Entonces, ¿qué debemos hacer por tanto, mis hermanos? Terminando la palabra del Señor, Dios nos bendiga esta noche. ¿Qué debemos hacer? Purificarnos, ¿cierto? ¿Y purificarnos de qué, mis hermanos? Miren lo que dice el libro de Efesios. Por esto termino, mis hermanos. En cuanto a la pasada manera de vivir, nuevamente nos atrae de dónde Dios nos sacó, de una manera, de pasada manera de vivir, una vieja manera de vivir. En cuanto a esa manera, ¿dónde veníamos? ¿De dónde estábamos? ¿Cómo éramos? ¿Cómo caminábamos antes que Cristo apareciera en nuestra vida? Aquí nos dice el apóstol, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. El viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, mis hermanos. Y renovado en el espíritu de vuestra mente. Y vestido del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. Airaos, pero no pecáis, no se ponga el sol sobre vuestro ojo, ni deis lugar al diablo, y al que hurta, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y antes de ser benignos unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos con los otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Palabra del Señor. Dios bendiga su palabra. Padre, damos gracias esta noche, porque tu palabra es buena, es fiel, es digna de ser recibida por todos nosotros. Usted conoce nuestro caminar, nuestro andar, usted conoce nuestros pensamientos, todo está delante de usted, Dios mío, y queremos orar esta noche
si hubiera alguna debilidad, hubiera alguna flaqueza, si hubiera algo en nosotros que está estorbando esta bendita gracia, que algún día a lo mejor nos va a estorbar para cuando usted venga, oramos para que usted la arranque en el nombre de Jesucristo, Dios mío, y nos dé esa gracia, nos dé esa sabiduría, ese entendimiento, Dios mío, y esa revelación de su palabra, que la entendamos a tal cabalidad que podamos despojarnos de este viejo hombre.